Bien, entonces el problema decía así. Voy a poner en el modo de presentación. Eh, Dice un objeto de 110 kilogramos de masa se encuentra sobre un plano inclinado que está formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. El coeficiente de fricción cinética es 0.22 y hallar la fuerza de empuje para arriba para poder subir este bloque por el plano inclinado. Y luego subirlo con velocidad constante. Y luego, ¿qué aceleración tendría si se suelta el objeto y se deja deslizar hacia abajo? Entonces, vamos a ver entre los participantes. Vamos a ver. César Ajuchán, ¿cuánto le dio el inciso A? Me dio, ahorita ingeniero, dio menos 744,39 newton. Bueno, está bien. El, el- el valor, el negativo lo vamos a discutir después, pero por lo menos hizo el inciso, ¿verdad? Vamos a ver Aníbal. Edwin Aníbal Córdoba, ¿cuánto le dio el inciso B? Sí, Inge, ahorita, Inge. De aceleración. Me dio una aceleración de 3.03 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, eso me da la indicación de que lo hicieron y lo hicieron correctamente. Los dos que me respondieron correctamente y pues entonces ya no hay que explicar ese problema. Bueno, sí lo voy a explicar en breve, pero no sé si alguien tiene alguna duda previo a que veamos la solución. ¿No hay dudas? ¿Alguien que lo haya hecho y haya tenido alguna duda? Pablo Culajay dice. Es ingeniero, mi duda era sobre cómo graficarlo, ya que simplemente podemos cambiar, como en este caso se encontraría en el eje Y, sino como nos había explicado anteriormente, pero no sé si se puede cambiar de eje Y al eje X y el eje Y se pasa del otro lado. Ah, bueno, vamos a hacer un poquito el procedimiento en este caso. Gracias. Entonces, miren pues, voy a quitar el video para que no me quite espacio. Miren, eh, ¿cómo graficar este sistema? Digamos, lo voy a hacer yo aquí un poquito ¿cómo se llama? En la pantalla, en la misma diapositiva o si no, vámonos a la pizarra, ¿ah? A la pizarra, vámonos a la pizarra para graficar en la pizarra, ¿sí? Entonces les voy a poner la pizarra para que nosotros podamos, vamos a ver la pizarra. Bien, entonces, ¿cómo graficar era el sentido? Miren, ¿cómo graficar cuando se trata de problemas de planos inclinados o problemas cuyo eje de referencia esté inclinado? Lo inicial es de que vamos a hacer coincidir el eje X con la superficie de desplazamiento o la superficie de contacto. Entonces, si el plano es un plano inclinado de 30 grados y está en este sentido, ¿sí? Entonces, lo ideal es hacer coincidir el eje X lo rotamos y lo hacemos coincidir con la dirección que tiene el plano inclinado. Asumamos que este es el eje X, el eje Y va a ser perpendicular, o sea, formando un ángulo de 90 grados con el anterior. Entonces, si voy y rotulo y le pongo que este es el eje X, ¿sí? Y este es el eje Y, ¿verdad? Quiere decir que si esto simulara ser el plano inclinado, aquí este va a tener una inclinación de 30 grados. ¿Ah? 30 grados sobre el eje horizontal real. El eje X tiene una inclinación de 30 grados sobre el eje horizontal real. Entonces, si dibujamos las fuerzas que están actuando ahí, vamos a dibujar con otro color. Esta pizarra que estoy usando ahorita no tiene flechitas, hay que dibujar la flechita. Entonces, si dibujamos las fuerzas que están interactuando ahí,
Entonces, en primer lugar, tenemos la fuerza de empuje. Vale, voy a deshacer. Voy a hacer con línea. ¿Sí? Voy a hacer con línea. Y digo, bueno, entonces aquí, digamos que esta es la fuerza de empuje. ¿Ah? Que está actuando, empujando sobre el plano inclinado el objeto. El objeto tiene un peso que luego lo vamos a determinar, digamos, que el peso está dirigido siempre en sentido vertical hacia abajo. ¿Sí? La fuerza normal actúa perpendicular a la superficie de contacto. Si la superficie de contacto es esta del eje X, entonces la fuerza normal va a estar perpendicular al eje X. La fuerza de fricción se opone al movimiento. Si el movimiento está haciendo de un empuje hacia arriba a lo largo del plano inclinado, entonces la fuerza de fricción tendría que ir hacia acá. ¿Sí? Digamos que esta es la fuerza de fricción. Bueno, esas serían las fuerzas que están interactuando. Ahora, la fuerza del peso, pongámosle identificación a las fuerzas, ¿sí? Esto sería la fuerza normal. Este sería la fuerza de fricción cinética. Este sería el empuje, que aquí llamamos P, ¿sí? Me verifican de cuánto era el empuje, creo que era de 200 libras, si no estoy mal. ¿Me lo verifican, por favor? Por favor, alguien que me verifique para no regresar a la diapositiva. Bueno, entonces encontramos el peso, que era 110 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto me generó un peso de 1078 newtons. 1078 newtons. Y entonces, luego encontramos que la fuerza de empuje es la que estamos realmente determinando. Mejor a la fuerza de empuje la vamos a identificar, en lugar de identificarla como P, le voy a llamar directamente fuerza de empuje, ¿verdad? ¿Sí? Voy a llamar FE, fuerza de empuje. No la hemos encontrado, por eso no me la puede usted verificar, sino que hay que encontrarla. Entonces, ahorita lo que hay que hacer es hacer el trazo de WX y WY, ¿sí? Entonces, la fuerza componente del peso WX y WY. Vamos a ponerla así. Entonces, si dirigimos una línea hacia acá, dirigimos una línea hacia acá, perpendiculares a los ejes, ¿sí? Voy a poner quizá con verde esos vectores. Entonces, aquí tendríamos una línea que es WX y aquí tendríamos una línea que es, vamos a dibujar de nuevo, la línea. Bueno, entonces tenemos aquí WX y aquí tenemos WY. Bien, esas serían las fuerzas. Entonces me preguntaban cómo dibujamos las fuerzas. Las dibujamos, las fuerzas en X, en el eje X lo dibujamos coincidiendo con el plano inclinado, coincidiendo con la superficie de referencia. ¿Cómo está la superficie de referencia? Está inclinada en ese caso 30 grados. Y el eje Y pues perpendicular al mismo. ¿Sí? Entonces nos preguntaban cuál era la fuerza de
La fuerza de empuje para moverlo en dirección hacia arriba. La fuerza de empuje para moverlo a velocidad constante. Brevemente lo vamos a resolver. Aquí W, encontramos cuánto vale WX. Recuerden que WX es W, 1078 newtons, por el coseno del ángulo. Si usted se da cuenta qué ángulo está formando W, está formando un ángulo de 300 grados. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos un ángulo de 30 grados, significa que este de aquí es de 60 y por lo tanto este de aquí de nuevo es de 30. 30 más 90 más otros 90 más otros 90 para alcanzar el eje X positivo. Entonces, W está formando un ángulo de 300 grados. ¿Sí? Repito, de aquí para acá hay 90, 180, 270 más otros 30 de complemento aquí, ¿sí? Serían 300 grados. Entonces aquí sería WX, W por coseno de 300 grados. Y me dio un WX de 539 newtons. WY, por otro lado, iba a ser el valor de W, que es el peso, 1078 newtons, por el seno del ángulo que forma. Eso me dio un valor de menos 933.58 newtons. 933.58 newtons. El menos, lo único que está haciendo es indicando que el WY está en el eje negativo. ¿Sí? Su valor es de 933.58 newtons, pero está en el eje negativo. Luego usted dice que la suma de fuerzas en Y es 0. La suma de fuerzas que están actuando en el eje Y es 0. Porque en Y hay equilibrio. ¿Por qué hay equilibrio? Porque no hay movimiento. En el eje Y no hay movimiento. El movimiento es sobre el plano inclinado, es sobre el eje X. Entonces en Y no hay movimiento y esto significa que está en reposo en Y. Hay equilibrio. La suma de las fuerzas que actúan en Y da 0. Eso significa que en Y hay dos fuerzas, la fuerza normal y el peso en Y. Y sumando esas dos fuerzas, el resultado es 0. ¿Eh? Quiere decir que la fuerza normal, la queremos establecer, va a ser menos, el peso pasa del otro lado con signo negativo, WY pasa menos WY. Significa que fuerza normal va a ser menos y WY vale menos 933.58. Menos 933.58 newtons. Quiere decir que la fuerza normal vale 933.58 newtons. Eso vale la fuerza normal. Y luego ya resolvimos el sistema en Y. Ahora en X. En X la suma de fuerzas en X da 0 también. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que cuál es la fuerza de empuje para moverlo a velocidad constante. Entonces, suma de fuerzas en X es 0 porque en X se da un movimiento a velocidad constante. Entonces, eso significa de nuevo equilibrio. ¿Ah? Entonces, en X hay equilibrio. ¿Por qué? Porque el movimiento debe de ser a velocidad constante. Significa que la suma de fuerzas en X es 0. Hay equilibrio cuando no hay movimiento o cuando el movimiento es a velocidad constante. Eso significa que las tres fuerzas que hay en X, ¿eh? Está la fuerza de fricción cinética, que en este ejemplo la fuerza de fricción cinética resulta que es positiva porque va en el eje X positivo. Está el peso en X también, que también está en este ejemplo, incidiendo en el eje X positivo. Entonces, cuando usted dice fuerza de fricción cinética más WX más fuerza de empuje, eso es igual a 0. La suma algebraica de estas tres fuerzas en X da 0. ¿Sí? Quiere decir que la fuerza de empuje, pasando a las otras,
Esta es la desconocida, estas dos son conocidas. Pasando estas dos al otro lado de la ecuación sería menos fuerza de fricción cinética menos Wx. Y fuerza de fricción cinética vale, no hemos averiguado cuánto vale, aquí la podemos averiguar. La fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente cinético por fuerza normal. El coeficiente cinético nos lo dan. Es igual a 0.22. Y la fuerza normal ya la encontramos que vale 933.58 newtons. Eso significa que la fuerza de fricción cinética iba a ser de 205.39 newtons. Ahora sí ya la conocemos, entonces ahora decimos que fuerza normal, perdón, fuerza de empuje, que es la que nos está preguntando el problema, va a ser menos fuerza de fricción cinética, que es menos 205.39 newtons, menos el peso en X, que sería entonces menos 539 newtons. Esto nos da una fuerza de empuje de menos 744.39 newtons. ¿Por qué está diciendo menos 700? Si es fuerza de empuje, menos 744.39 newtons. Realmente la fuerza de empuje es de 744.39, pero el menos es porque está en este eje de referencia, está en el eje X negativo. Por eso es que está resultando un valor negativo. Entonces, este es el valor de la fuerza. Si usted me dice 744.39 newtons, está bien. Si usted me dice menos 744.39, es que me está dando de una vez la indicación de la dirección, no solamente la magnitud. Pero la magnitud de la fuerza de empuje es 744.39 newtons. Ahora, en el segundo inciso decía, si se suelta, ¿cuál es la aceleración del sistema? Entonces, brevemente lo vamos a hacer. De nuevo, pongo la pizarra en blanco, estoy usando otra hoja, por si hubiera dudas. Entonces, de nuevo, perdón, hago el sistema de ejes, ¿sí? Más o menos así, iría el eje X, ¿sí? El eje Y, perpendicular al X. Ahora las fuerzas. Ahora ya no hay fuerza de empuje, porque en el inciso B dice si se suelta, o sea, ya no se genera empuje. Si se suelta, ¿cuál será la aceleración del bloque? Entonces aquí, en este caso, pues el movimiento ya iría, si este es el eje X, el movimiento ya iría hacia abajo, ¿sí? Entonces la fuerza de fricción, perdón, la fuerza de fricción iría en dirección hacia arriba. ¿Sí? Aquí iría la fuerza de fricción. Más o menos, esta es la fuerza de fricción cinética, que ahora cambió de dirección porque en el caso anterior el movimiento iba hacia arriba, la fuerza de fricción se oponía hacia abajo. Ahora el movimiento es deslizándose hacia abajo, entonces la fuerza de fricción va hacia arriba. La fuerza normal sigue estando perpendicular a la superficie de contacto. Digamos que esta es la fuerza normal. W sigue siendo W, el peso que va dirigido hacia abajo en sentido vertical. ¿Ya? El peso, ¿sí? Y ahora solo hay tres fuerzas, ya no está la fuerza de empuje porque ya no se está aplicando, ¿verdad? Entonces, si identificamos las fuerzas, bueno, primero este es el eje Y, este es el eje X, vamos a usar otro color, ¿sí? Voy a usar el rojo, digamos. Entonces, aquí tenemos la fuerza normal. Aquí tenemos la fuerza de fricción, porque ahora el desplazamiento es hacia abajo. Es un deslizamiento. Fuerza de fricción. Y aquí tenemos el peso, que siendo el mismo objeto, el peso es el mismo, de 1078 newtons.
La fuerza normal, como tiene la misma inclinación, es el mismo plano inclinado, aquí hay 30 grados. Entonces, la fuerza normal, pues tendríamos que ubicar cuánto vale ¿cómo se llama? La fuerza de W en X y la fuerza W en Y, ¿sí? Hacemos eso. W en X, generamos aquí una línea que parece muy gruesa. Vamos a deshacer. Hacerla más delgada. Entonces aquí dibujamos una proyección hacia el eje X y una proyección hacia el eje Y. Y entonces a partir de aquí, entonces dibujamos WX, que es esta parte. Y dibujamos WY, que es esta parte. Bueno, entonces ahora sí, aquí tenemos WX. Y aquí tenemos WY, ¿verdad? WX y WY siguen valiendo lo mismo porque el ángulo de W, el ángulo del, del peso sigue siendo el mismo. Entonces, eso me dice que aquí este ángulo del peso sigue siendo de 300 grados. Bueno, entonces aquí lo que hace falta es la fuerza de empuje, ya no hay fuerza de empuje. ¿Ah? Entonces, en Y no hay movimiento. En Y no hay movimiento, hay equilibrio. En Y hay equilibrio. Eso significa que la suma de fuerzas y por lo tanto la fuerza normal vale igual que el peso en Y. La fuerza normal sigue valiendo 933.58 newtons. Bueno, ahora la fuerza de fricción, pues sí, de igual manera, la fuerza de fricción cinética es fuerza normal por coeficiente de fricción. Es coeficiente de fricción por fuerza normal es igual a 0.22 por 933.58 newtons. La fuerza de fricción sigue siendo de 205.39 newtons. 205.39 newtons. Ese es el valor de la fuerza de fricción. Recuerden ahora que está en el eje negativo. Entonces, y sabemos que WX también no ha cambiado porque es el mismo plano inclinado y es el mismo objeto, tiene el mismo peso. WX sigue valiendo 539 newtons. Entonces, en X no hay equilibrio. En Y sí hay equilibrio. En Y hay equilibrio, pero en X no, porque ahora ya no hay velocidad constante. Ahora en X hay aceleración. Por lo tanto, si hay aceleración, no hay equilibrio, no es velocidad constante. Entonces existe una fuerza neta. La fuerza neta es la que provoca aceleración. Fuerza neta es cuando se neutralizan las fuerzas, la fuerza que queda es esa fuerza neta. ¿Eh? En otras palabras, la fuerza neta sería, en X ahorita solo hay dos fuerzas. La diferencia entre esas dos fuerzas opuestas es la fuerza neta. En X positivo está WX y en X negativo está la fuerza de fricción cinética. Entonces, si se desliza hacia abajo, quiere decir que la fuerza del peso en X es mayor que la fuerza de fricción. Si la fuerza de fricción fuera mayor, entonces el objeto no se mueve, pero si el objeto se mueve, es que la fuerza que va en el movimiento tiene mayor valor que la fricción que impide el movimiento. Entonces, ¿cuál es la fuerza neta? La diferencia entre esas dos fuerzas. En otras palabras, la suma algebraica. Pero ahorita lo estamos entendiendo como que la suma algebraica va a ser una diferencia
porque hay una fuerza positiva y la otra es negativa. Entonces decimos 539 newtons, que vale la fuerza del peso en X, menos la fuerza de fricción cinética, que vale, donde la pusimos 205.39 newtons. Eso me da la fuerza neta. Entonces, fuerza neta es igual a 333.61 newtons. Es como Newton, recuerden ustedes que Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, si fuerza neta es masa por aceleración, eso significa que aceleración va a ser fuerza neta partido masa. Como ya sabemos cuánto vale la fuerza neta, 333.61 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Eso significa newtons. Y lo dividimos entre la masa, 10 kilogramos. Entonces, kilogramos se va con kilogramos y queda una aceleración de 3.03 metros sobre segundo cuadrado. Y esa sería la respuesta. La llevé un poco rápido porque solo es que usted vaya comprobando las operaciones que usted hizo y los resultados con lo que está propuesto, ¿verdad? Entonces, esa es la solución de ese ejercicio. Bien. Tome nota, compruebe sus resultados. No sé si tienen alguna duda sobre esa solución. Pues eso sería la solución de ese problema. Y ahora, entonces, ya regresamos al tema en que estábamos nosotros. El tema que estábamos tratando, que era ya el tema de trabajo. En ese tema de trabajo, tengo un poquito menos de 10 minutos al terminar la reunión. Ya saben, nos hará el periodo. Entonces, en el tema de trabajo, nosotros vimos el problema de que este problema ya lo vimos, solo lo voy a repasar, que había un empuje de 200 libras que movía el bloque de 100 libras hacia arriba en el plano inclinado. Ahora el plano inclinado es contrario, ya ven que estamos proponiendo problemas de las dos formas para que usted lo visualice. Entonces el plano inclinado así va subiendo hacia arriba a la derecha. El plano inclinado tiene 30 grados y el coeficiente de fricción cinética es de 0.25 y la longitud es de 20 pies, ¿sí? Bueno, entonces había que calcular el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque y luego en base a ese trabajo calcular el trabajo neto y luego demostrar que el trabajo neto es el mismo que el trabajo de la fuerza resultante. Bueno, en este sentido, eso lo resolvimos, el diagrama aquí está un poquito malo, pero ya el tema es de que el eje X coincide con el eje del plano inclinado. Tenemos la fuerza de empuje de 200 libras que va subiendo en dirección del plano, pero subiendo hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de fricción se opone, va contraria. Va siempre en la dirección del plano, pero hacia la izquierda, oponiéndose al movimiento. La fuerza normal va en el eje Y, porque es perpendicular a la superficie de contacto, ¿sí? Y tenemos el peso que va hacia abajo, encontramos los valores de peso en X y peso en Y. Resulta que en X hay equilibrio porque no se está moviendo en este eje, solo se está moviendo en el eje del plano inclinado. Entonces, significa que si encontramos que WX vale menos 50 libras y WY vale menos 86.6 libras, eso significa que la fuerza normal, que es contraria a WY, vale 86.6 libras también, ¿verdad? Realmente tienen la misma magnitud, solo que una es positiva y la otra es negativa, pero tienen la misma magnitud de 86.6 libras para que se produzca equilibrio Y. WX pues es una fuerza que va en el eje X negativo, por eso es que está dando un valor de menos 50 libras. Su magnitud real es de 50 libras. El menos está diciendo que está en el eje negativo.
¿sí? Y entonces ya tenemos la fuerza normal y con la fuerza normal calculamos la fuerza de fricción aplicando la fórmula. Ese problema ya lo resolvimos, por eso solo lo estoy repasando. Y encontramos una fuerza de 21.65 libras, ¿sí? Entonces ya conocemos todas las fuerzas que están interactuando, ¿sí? Y ahora encontramos el trabajo que realiza cada fuerza. Trabajo es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Trabajo que realiza la fuerza X sería 50 libras, que es el valor de la magnitud. Ahí no estamos tomando en cuenta signos, si usted se da cuenta. Solo el valor de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre ambos. Me da menos 1000 libras pie. En el sistema inglés, la unidad de medida de trabajo es libra pie. WY, pues como está perpendicular al desplazamiento, el resultado de trabajo es 0, porque al operar la fórmula 86.6 libras por 20 pies por coseno de 90, el coseno de 90 es 0 y hace 0 toda la operación. Igual pasa por la fuerza normal, vale 86.6 libras por 20 pies por coseno de 90, me da 0 también, ya que es perpendicular al movimiento. Cinética, el valor de la fuerza cinética, el valor de la magnitud de la fuerza cinética. Es la magnitud, ¿verdad? Por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Recuerde que si el desplazamiento se está dando hacia la derecha, la fuerza de fricción se está dando hacia la izquierda, totalmente opuesta, forma un ángulo con el desplazamiento de 180 grados. Por eso el trabajo es de menos 433 libras pie. Y el trabajo que realiza la fuerza de empuje, pues esta va en la misma dirección, la fuerza de empuje va en la misma dirección del desplazamiento, ¿ah? Porque ahí se va moviendo el objeto sobre el plano inclinado. Entonces sería 200 libras, que es el valor de la fuerza, por 20 pies, que es el desplazamiento, por el coseno de 0. ¿Por qué? Porque los dos van en la misma línea. Las dos flechas van en la misma línea. Tanto la fuerza como el desplazamiento tienen la misma dirección. Entonces el ángulo que están formando entre ambos es 0. Y entonces me da 4.000 libras pie. Cuando yo sumo algebraicamente los trabajos de cada una de las fuerzas, el resultado es trabajo neto. En este caso, 2.567 libras pie. Ahora hago el otro procedimiento. Calculo la fuerza resultante. Bueno, en Y no hay fuerza resultante porque en Y las dos fuerzas suman iguales y opuestas. ¿Ah? La fuerza resultante o fuerza neta en Y es 0. Ahora en X sí, porque en X tenemos 3 fuerzas y la suma algebraica de dichas fuerzas, 200 libras, que es la fuerza de empuje, en el sentido positivo, menos 21.65 libras, que es en el eje negativo, menos 50 libras, que también es en el eje negativo. Entonces, para encontrar la fuerza neta en X, sumamos algebraicamente las fuerzas que están en X. El resultado, 128.35 libras, que es fuerza neta. Calculamos el trabajo. Siempre, siempre, el trabajo va a estar en dirección de la fuerza neta. Quiero decir, el desplazamiento va a estar en dirección de la fuerza neta. O sea, el ángulo que hay entre fuerza neta y desplazamiento es 0. ¿Ah? Y regresamos al diagrama. Aquí para allá está el desplazamiento y en la misma dirección está fuerza neta. ¿Por qué? Porque 200 libras es mayor que la suma de estas dos negativas, que la fuerza de fricción cinética y que el peso en X. Esas dos fuerzas no alcanzan a neutralizar la fuerza de empuje. Entonces la fuerza de empuje tiene dominio sobre las dos fuerzas contrarias. Esa diferencia de fuerza que hay entre la fuerza de empuje y las dos fuerzas que se le oponen se llama fuerza neta y lleva la misma dirección que la fuerza de empuje, que es la dominante. Entonces el desplazamiento y la fuerza neta tienen la misma dirección, ¿sí? Tienen la misma dirección. Por eso cuando encuentro el trabajo realizado por la fuerza neta, digo fuerza neta por desplazamiento por coseno de 0, siendo 0 el ángulo que hay entre fuerza y desplazamiento. Me da 2.567 libras pies y compruebo que el resultado es el mismo al sumar los trabajos de cada fuerza y obtener trabajo neto, o hacer el trabajo, hacer el cálculo del trabajo que realiza la fuerza neta, también es trabajo neto. Y eso fue lo que vimos. Tengo un poco más de un minuto para
para la primera fase de la clase. Si alguien tiene alguna pregunta todavía pendiente, eso lo resolvimos el viernes. ¿Están ahí todavía? Sí, bueno. Entonces, eso casi que fue un repaso. Ahora quiero que hagan este ejercicio. Por favor, tomen nota de él. Dice, calcule el trabajo que debe efectuar o ejecutar una persona para llevar una mochila de 15 kilogramos en una subida que tiene una altura de 10 metros. También calcule el trabajo realizado por la fuerza de gravedad y el trabajo neto sobre la mochila. Asuma movimiento uniforme con velocidad constante. Asuma equilibrio, quiere decir. Entonces, por favor, tome nota de este problema y trata de resolverlo. Si tuviera duda, las va preguntando. Al venir a la segunda fase de la reunión, continuamos con la solución de ese ejercicio. Entonces, al cortarse, se vuelve a conectar, por favor, aunque esté haciendo el ejercicio.